Muy buenas a todos, mi nombre es José Calvete, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermi Toro. En esta oportunidad presentaré el videoensayo correspondiente a la asignatura de Mantenimiento Industrial 2, impartida por el profesor Edwin Gotera. El tema que desarrollaré es la mantenibilidad en el diseño, tomando como base el capítulo 6 del documento suministrado por la asignatura. A lo largo de este capítulo, el autor plantea una idea esencial para comprender la ingeniería del mantenimiento. La facilidad con la que un equipo puede inspeccionarse, desmontarse, repararse y volver a ponerse en servicio no depende únicamente del personal encargado del mantenimiento, sino también de las decisiones tomadas durante su diseño. Con frecuencia, cuando una organización enfrenta dificultades para realizar una reparación, se atribuyen los problemas a la falta de herramientas, de repuesto o incluso de experiencia del personal. Sin embargo, este documento demuestra que muchas de esas dificultades tienen su origen mucho antes de que el equipo entre en funcionamiento. Aspectos como la ubicación de los componentes, la accesibilidad, la disposición de los sistemas o la forma en que fueron concebidos pueden facilitar o dificultar significativamente cualquier intervención futura. Entonces, a partir de esta idea, el autor desarrolla una metodología orientada a incorporar la mantenibilidad desde las primeras fases del proyecto, integrándola como un criterio de diseño y no como una actividad posterior. Entonces, de esta manera, la mantenibilidad deja de entenderse como una consecuencia del mantenimiento y pasa a formar parte de las decisiones de ingeniería que acompañan todo el ciclo de desarrollo del equipo. El objetivo de este videoensayo es analizar los principales planteamientos expuestos en el capítulo, explicando cómo la mantenibilidad se incorpora al proceso de diseño, cuáles son los criterios utilizados para evaluarla y por qué su adecuada aplicación contribuye a la mejora de la eficiencia de mantenimiento durante la vida útil de los activos industriales. Para desarrollar esta explicación, dividiré el videoensayo en 4 partes. En la primera, analizaré el concepto de mantenibilidad y la metodología propuesta para incorporarla desde el diseño. Posteriormente, explicaré cómo se establecen los requisitos técnicos y organizativos que permitirán garantizar esa mantenibilidad. En una tercera parte desarrollaré los métodos de predicción y evaluación presentados por el autor. Finalmente, analizaré la demostración de la mantenibilidad y la importancia que adquiere la documentación técnica como soporte de todo el proceso. A continuación, comenzaremos con la primera parte. La mantenibilidad, como parte del proceso de diseño, es uno de los primeros aspectos que desarrolla el capítulo. Es la necesidad de cambiar la forma tradicional de entender la mantenibilidad, porque habitualmente se asocia este concepto con las actividades que realiza el departamento de mantenimiento, o cuando un equipo necesita ser inspeccionado o reparado. Mas, sin embargo, el autor propone una perspectiva diferente. La mantenibilidad no comienza cuando aparece una avería, sino desde el momento en que se diseña un equipo. Y esta idea constituye el eje central de todo el capítulo. Si durante el diseño no se consideran aspectos relacionados con el mantenimiento, las dificultades aparecerán inevitablemente durante la operación del equipo, y un componente instalado en una posición difícil de acceso, la ausencia de espacios para desmontaje o una distribución inadecuada, esto va a incrementar considerablemente los tiempos de intervención, elevar los costos de mantenimiento e incluso aumentar los riesgos para el personal encargado de realizar estas reparaciones. Y por esa razón, el documento presenta una metodología que incorpora la mantenibilidad desde las diferentes etapas del desarrollo del proyecto. El objetivo no consiste únicamente en fabricar un equipo capaz de cumplir
una determinada función, sino en asegurar que pueda conservar esa capacidad mediante intervenciones eficientes a lo largo de toda su vida útil. Otro aspecto que considero especialmente relevante es que el autor distribuye la responsabilidad de la mantenibilidad entre todos los participantes del proyecto. No se trata de una tarea exclusiva del fabricante, ni tampoco una obligación de que corresponda únicamente al usuario final. El diseño debe surgir de una adecuada definición de necesidades, donde el comprador establece los requisitos operativos y el fabricante los incorpora dentro de las soluciones técnicas propuestas. Este planteamiento demuestra que la mantenibilidad no puede improvisarse una vez instalado el equipo, porque realmente forma parte del producto final. Entonces debe ser considerada durante la concepción del diseño, la fabricación y las pruebas previas a la puesta en servicio. Cada una de estas etapas aporta información que permitirá garantizar que el equipo no solo funcione correctamente, sino que también pueda mantenerse de manera segura y eficiente cuando las condiciones de operación lo requieran. Desde mi punto de vista, uno de los mayores aportes del capítulo es precisamente esa visión preventiva, porque en lugar de esperar que aparezcan los problemas durante el mantenimiento o parar e intentar solucionarlos, propone anticiparse a ellos mediante decisiones de diseño que reduzcan futuras dificultades. Entonces esto convierte a la mantenibilidad en un criterio de ingeniería que acompaña al equipo desde su origen y no es una característica que pueda añadirse posteriormente. Al finalizar esta primera etapa, queda claro que la idea principal desarrollada por el autor es que la mantenibilidad es uno de los criterios que deben orientar al propio proceso de diseño. Y a partir de este punto es donde el capítulo avanza hacia una cuestión igualmente importante, que es determinar cómo esos principios generales se traducen en requisitos técnicos y organizativos capaces de garantizar que el mantenimiento puede ejecutarse de manera eficaz durante toda la vida útil. Ahora abordaremos la segunda parte, haciendo mención a la metodología para incorporar la mantenibilidad durante el desarrollo del proyecto. Y es que una vez establecido que la mantenibilidad debe formar parte del diseño desde sus primeras etapas, el capítulo desarrolla una pregunta fundamental, y es: ¿cómo puede garantizarse que esa intención se convierta realmente en una característica del equipo? El autor responde a este interrogante mediante una metodología que integra la mantenibilidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo. No se trata de una actividad aislada ni de verificación realizada al finalizar por el diseño. Por el contrario, dice que debe acompañar cada fase del proyecto desde la definición inicial de las necesidades hasta la puesta en servicio del equipo. Esta metodología parte de un principio muy claro: las decisiones adoptadas al comienzo del proyecto tendrán repercusiones durante toda la vida útil del equipo, y por esta razón el documento insiste en que el fabricante y el usuario deben participar conjuntamente en la definición de los requisitos. Mientras que el usuario identifica las condiciones bajo las cuales el equipo será utilizado y mantenido, el fabricante debe incorporar esas necesidades dentro del diseño técnico del producto. Para que así se logre esa integración, el capítulo concede una importancia especial al pliego de condiciones técnicas y operativas, conocido como PCTO. Este documento reúne los requisitos que deberán cumplirse antes de aceptar el equipo, incluyendo no solo aspectos relacionados con su funcionamiento, sino también criterios que están vinculados con el mantenimiento, la accesibilidad, la documentación técnica y las condiciones necesarias para realizar futuras intervenciones. Desde mi punto de vista, este planteamiento representa uno de los aspectos más prácticos del capítulo,
porque con frecuencia la selección de un equipo se basa en su capacidad de producción o en su costo de adquisición. Sin embargo, el autor demuestra que esas variables no son suficientes para garantizar un buen desempeño durante la operación. Un equipo puede cumplir perfectamente con los requisitos de producción y aún así presentar serias dificultades cuando sea necesario inspeccionarlo, desmontarlo o sustituir alguno de sus componentes. Y precisamente por ello el PCTO incorpora exigencias relacionadas con la futura gestión del mantenimiento, asegurando así que estos aspectos sean considerados antes de fabricar o adquirir el equipo y no cuando ya se encuentra instalado. Otro elemento desarrollado por el autor es la necesidad de definir desde esta etapa la organización del mantenimiento que acompañará al activo durante su explotación. El documento explica que no basta con diseñar un equipo fácil de mantener, también es necesario establecer cómo se organizarán las intervenciones y qué recursos estarán disponibles, además de cuáles serán los diferentes niveles de actuación del personal responsable del mantenimiento. Esta planificación incluye igualmente la definición de los programas de mantenimiento preventivo, las intervenciones de mayor complejidad y las actividades que podrán ser ejecutadas por el personal interno o que requerirán apoyo especializado. Y de esta manera la mantenibilidad pasa a integrarse con la organización que será responsable de conservarlo en condiciones adecuadas de operación. El capítulo también destaca que la disponibilidad de herramientas, repuestos, procedimientos e información técnica forma parte de esta planificación, porque un diseño adecuado pierde gran parte de su efectividad si durante una intervención el personal no dispone de los recursos necesarios o desconoce la forma correcta de ejecutar el trabajo. Por ello, el autor considera que la capacitación del personal y la existencia de documentación clara son las que constituyen elementos indispensables de la mantenibilidad. Y al analizar esta metodología, resulta evidente que el autor no limita la mantenibilidad a un conjunto de soluciones técnicas, sino que la presenta como un proceso organizado en el que interviene el diseño, la planificación, documentación y la preparación de los recursos necesarios para garantizar que ese mantenimiento pueda realizarse con eficiencia desde el primer día de operación del equipo. Esto permite comprender que la mantenibilidad depende de la integración de múltiples factores que deben coordinarse durante todo el desarrollo del proyecto. Una vez definidos estos criterios, el capítulo avanza hacia una nueva etapa, que es comprobar objetivamente si las soluciones adoptadas realmente permitirán ejecutar el mantenimiento o las condiciones previstas. Y ahí es donde entra la predicción y evaluación de la mantenibilidad. El capítulo plantea un aspecto importante y es cómo saber si un equipo realmente será fácil de mantener antes de que entre en operación. Y responder esta pregunta constituye uno de los principales objetivos de esta etapa, porque el autor explica que para saberlo es necesario analizarlo y evaluarlo de manera sistémica para comprobar que las decisiones adoptadas permitan realizar las futuras intervenciones de mantenimiento y que se hagan con seguridad, rapidez y eficiencia. El primer paso consiste en la predicción de la mantenibilidad. Este proceso busca anticipar el comportamiento del equipo durante las futuras actividades de mantenimiento, identificando desde la etapa de diseño todos aquellos aspectos que podrían facilitar o dificultar las intervenciones. Entonces, de esta forma es posible corregir posibles deficiencias antes de que el equipo sea fabricado o puesto en funcionamiento, evitando modificaciones posteriores que normalmente resultan más complejas y costosas. Para desarrollar esta predicción,
el capítulo propone analizar el equipo desde una perspectiva funcional. Esto implica estudiar cada uno de sus sistemas y componentes, comprender la función que desempeñan y evaluar la forma en que podrían intervenirse cuando requieran inspección, ajuste o sustitución, y así asegurar que también puedan mantenerse en condiciones adecuadas durante toda su vida útil. Una vez realizada esta predicción, el autor introduce la evaluación de la mantenibilidad. Y mientras la etapa anterior buscaba anticipar las posibles dificultades, la evaluación lo que nos va a permitir es valorar objetivamente el diseño mediante diferentes criterios que reflejan la facilidad con la que podrán ejecutarse las actividades de mantenimiento. Entre estos criterios destaca, en primer lugar, la accesibilidad. El documento explica que un componente puede ser técnicamente confiable y, sin embargo, generar importantes dificultades si su ubicación obliga a desmontar otro sistema para que pueda ser intervenido. Y desde esta perspectiva, la accesibilidad deja de ser un aspecto secundario y se convierte en una condición esencial para reducir los tiempos de intervención y minimizar los riesgos durante el mantenimiento. Otro criterio analizado por el autor es la modularidad. Diseñar equipos mediante módulos independientes porque facilita considerablemente las tareas de mantenimiento. Y esto porque permite sustituir conjuntos complejos sin necesidad de intervenir todo el sistema en conjunto. Además de que reduce el tiempo necesario para las reparaciones, esta solución simplifica el diagnóstico y disminuye el impacto que una avería puede tener sobre el resto del equipo. El capítulo también concede importancia a la intercambiabilidad y la estandarización. ¿Por qué? Porque la utilización de piezas normalizadas facilita la disponibilidad de repuestos, simplifica los procedimientos de mantenimiento y también reduce la dependencia de elementos exclusivos, cuya obtención podría prolongar innecesariamente los tiempos de reparación. A estos aspectos se suma la seguridad durante las intervenciones, porque el autor señala que un diseño con buena mantenibilidad también debe garantizar que todas esas operaciones puedan ejecutarse bajo condiciones adecuadas para que el personal encargado del mantenimiento pueda realizar durante el desmontaje y el montaje todo con seguridad y así evitar que se incrementen las probabilidades de accidente. Al analizar conjuntamente estos criterios, puede observarse que el verdadero propósito de la evaluación de la mantenibilidad consiste en identificar oportunidades de mejora antes de que el equipo entre en operación, permitiendo introducir modificaciones cuando todavía resultan técnicamente y económicamente viables. Desde mi punto de vista, este es uno de los aspectos más importantes desarrollados por el autor, porque en lugar de esperar que las dificultades aparezcan durante el mantenimiento para intentar corregirlas, propone detectarlas previamente mediante un proceso de evaluación estructurado. Esta forma de trabajar reduce la incertidumbre durante la operación y contribuye a que el equipo pueda mantenerse con mayor eficiencia durante toda su vida útil. Con la evaluación finalizada, el capítulo avanza hacia una última etapa, porque una vez que el diseño ha sido analizado y ajustado, resulta necesario demostrar que los criterios de mantenibilidad realmente se cumplen y proporcionar la documentación técnica que permitirá conservar esas condiciones durante la explotación del equipo. Entonces pasamos a la demostración de la mantenibilidad y la importancia de la documentación técnica. Después de analizar la metodología para incorporar la mantenibilidad durante el diseño y los criterios utilizados para predecir y evaluar su resultado, el capítulo aborda una última etapa que resulta indispensable para poder completar todo el proceso: la demostración de la mantenibilidad. Aquí el objetivo ya no consiste en diseñar un equipo con buenas condiciones para el mantenimiento, sino en comprobar que esas condiciones realmente pueden alcanzarse durante la operación.
El autor explica que la mantenibilidad debe ser verificada mediante procedimientos que permitan comparar las condiciones previstas durante todo el diseño con el comportamiento esperado del equipo frente a futuras intervenciones. Esta demostración constituye una forma de validar que las soluciones adoptadas durante todo el proyecto van a responder efectivamente a los objetivos planteados y que los tiempos, procedimientos y recursos que fueron considerados son coherentes con la realidad operativa. En este proceso adquiere especial importancia la realización de ensayos y comprobaciones que irán orientadas a verificar la facilidad con la que pueden ejecutarse las diferentes actividades de mantenimiento. El propósito de estas pruebas es asegurar que puede ser inspeccionado, desmontado, ajustado y reparado bajo las condiciones previstas durante su diseño. Y esto representa el paso que permite transformar los criterios de diseño en resultados verificables. Otro aspecto desarrollado por el capítulo es la utilización de indicadores relacionados con los tiempos de intervención. Entre ellos, el tiempo medio para reparar, conocido como MTTR, ya que este indicador permite valorar la rapidez con la que un equipo puede volver a condiciones normales de funcionamiento después de una intervención de mantenimiento, convirtiéndose en un elemento útil para comprobar si las condiciones adoptadas durante el diseño realmente favorecen la mantenibilidad. Sin embargo, el autor deja claro que la demostración de la mantenibilidad no concluye con la realización de estas pruebas. Para que las condiciones alcanzadas puedan mantenerse durante toda la vida útil del equipo, resulta indispensable contar con una adecuada documentación técnica. En este sentido, el capítulo concede una importancia especial a los manuales, los planos, procedimientos, catálogos e instrucciones que acompañan al equipo desde su puesta en servicio. Esta documentación constituye el soporte que permitirá al personal comprender el funcionamiento del equipo, ejecutar correctamente las actividades de mantenimiento y conservar los criterios de diseño que fueron definidos desde el inicio del proyecto. Desde mi punto de vista, este aspecto pone de manifiesto que la mantenibilidad no depende únicamente de las características físicas del equipo. También requiere que el conocimiento generado durante el diseño permanezca disponible para quienes van a ser los responsables de operarlo y conservarlo a lo largo de toda su vida útil. Un equipo técnicamente bien diseñado puede perder gran parte de sus ventajas si la información necesaria para su mantenimiento está incompleta, difícil de interpretar o simplemente no está disponible cuando se necesita. Al finalizar el capítulo, puede apreciarse que todas las etapas desarrolladas por el autor mantienen una misma secuencia. La mantenibilidad comienza definiéndose como un criterio de diseño. Posteriormente se incorpora mediante una metodología organizada. Después se predice y evalúa para identificar posibles mejoras. Y finalmente se demuestra y documenta con el propósito de garantizar que esas condiciones puedan mantenerse durante toda la vida útil. Esta secuencia demuestra que la mantenibilidad en realidad representa un proceso continuo que acompaña al equipo desde su concepción hasta su operación, integrando decisiones de diseño, criterios técnicos y documentación especializada para facilitar las futuras intervenciones y contribuir al mejor desempeño de los activos industriales. Para finalizar, vamos con las conclusiones. Considero que el capítulo La mantenibilidad en el diseño plantea una visión de la ingeniería del mantenimiento que demuestra que debe entenderse como una característica que hay que incorporar desde las primeras etapas de su diseño. Esta perspectiva permite comprender que muchas de las dificultades que se encuentran durante el mantenimiento
tienen su origen en decisiones tomadas mucho antes de que el equipo entrara en funcionamiento. Uno de los aspectos que considero más importantes es la forma en que el autor integra el diseño, la planificación y la documentación dentro de un mismo proceso. Pues la mantenibilidad deja de depender únicamente de la habilidad del personal encargado del mantenimiento y pasa a convertirse en el resultado de un trabajo coordinado entre quienes diseñan y quienes establecen los requisitos técnicos y quienes finalmente serán responsables de su operación. Entonces, esta integración demuestra que un buen diseño también facilita todas las intervenciones que serán necesarias durante todo el uso del equipo. También considero especialmente relevante que el capítulo no se limita a presentar conceptos teóricos, sino que propone una metodología para incorporar, evaluar y demostrar la mantenibilidad antes de que el equipo entre en servicio. Y esto porque refleja una filosofía de trabajo orientada a la prevención, donde los problemas potenciales pueden identificarse y corregirse durante el diseño, así evitando posteriormente mayores costos, tiempos de intervención prolongados y dificultades operativas. Como futuro ingeniero en mantenimiento mecánico, este análisis me permitió comprender que la mantenibilidad constituye un criterio de diseño con la misma importancia que otros aspectos tradicionales de la ingeniería. Considero que el principal aporte de este capítulo fue demostrar que el mantenimiento no comienza en el taller, sino mucho antes, cuando se toman las decisiones que definirán la forma en que un equipo podrá ser inspeccionado, reparado y conservado durante toda su vida útil. Entonces, desde esta perspectiva, la mantenibilidad ya deja de ser un concepto complementario y más bien se convierte en un elemento esencial para desarrollar equipos más confiables, sostenibles y adaptados a las necesidades de la industria moderna. Muchas gracias.